Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la electricidad? Soy Pedro Zúñiga y les doy la bienvenida a este video donde continuaremos con una historia electrizante. En uno de los videos anteriores nos dimos cuenta de la importancia que ha cobrado la electricidad en nuestras vidas, al grado de que ahora dependemos de ella prácticamente para todo. Si no lo has visto, te invito a que le des clic a este enlace y regreses para continuar con este video. Muy bien, hablamos de que muchas de nuestras comunidades actuales dependen de la electricidad, pero esto no siempre ha sido así. De hecho, si consideramos el total de la historia de la humanidad, podemos darnos cuenta de que nos hemos vuelto dependientes de ella en un lapso relativamente corto. Ha sido muy poco el tiempo en que nos hemos vuelto dependientes de la electricidad. Para comenzar con esta historia, voy a contarles un cuento antiguo. Pero no se preocupen, no es un cuento chino, es un cuento más bien griego. De hecho, se dice que los primeros que tuvieron contacto con fenómenos relacionados con la electricidad fueron los griegos. Imagínense, ubiquen el año 600 a.C. en la antigua Grecia. ¿Cómo es que vivía la gente en ese tiempo? De repente vemos en las películas que nos los muestran como personas vistiendo túnicas, calzando sandalias, con barbas, en fin. Vamos a ubicarnos entonces en esa época. Vamos a imaginarnos también en un pequeño pueblo de Grecia a un personaje que se dedica a un trabajo que ya quisiéramos tener muchos, ¿verdad? No hacer nada durante todo el día más que estar pensando. Bueno, en ese tiempo les llamaban filósofos, ahora creo que les llaman políticos o algo así. No hagan caso, simplemente vamos a pensar que este personaje era pues un filósofo famoso en ese tiempo. Vamos a imaginarnos que un día estaba en su casita griega, filosofando obviamente, cuando de repente se da cuenta de que pues, ya su casa estaba algo sucia, estaba un poco desarreglada. Bueno, pues nuestro personaje se levanta, ve que hay una macetita con flores marchitas en su mesita de centro griega, pues las tira y acude al bosque que se encontraba a la vuelta de su casa para recoger unas flores nuevas y luego empezar a hacer la limpieza de su vivienda. Resulta que mientras estaba en el camino, pues, pácatelas, que se tropieza con una especie de piedra y pues la recoge para ver pues qué era eso con lo que se había tropezado. Para eso pues tenía a la mano un trapo hecho con piel de gato. Esto significa que ser gato en la antigua Grecia pues no era muy buen negocio, ¿verdad? Bueno, resulta que toma la piel de gato y empieza a frotar esta piedra porque le llamó la atención que daba la apariencia de que brillaba a través de la mugre, del polvo, el lodo, las hojas sueltas que tenía pegados. Bueno, pues que empieza a tallar la piedra. ¿Y qué creen que pasó? No salió un genio de la piedra mágica. Simplemente que al quitarle todo el polvo y la mugre, el lodo y las hojas secas, se dio cuenta de que no era una piedra en realidad, sino que era un trozo de un material que los griegos ya conocían bastante bien. Era el ámbar. Este ámbar se producía de la resina de los pinos que crecían en el bosque cercano donde él vivía. De hecho, ¿cómo se dirá ámbar en otro idioma que no sea el español? Por ejemplo, ámbar en francés, en italiano, en ruso, en chino. Bueno, realmente yo lo desconozco. Sin embargo, lo que sí nos interesa ahora es saber cómo se dice la palabra ámbar en griego. Resulta que en el antiguo griego la palabra ámbar se decía electron. De ahí nuestra actual palabra electricidad. Bueno, pues este personaje se lleva el trozo de ámbar a su casa y lo coloca en su mesita de centro griega que aún no había limpiado. Aún contenía en la superficie pedacitos de papiro roto, polvo, cabellos, en fin. Ocurre que cuando este personaje levanta la piedra de ámbar para cambiarla de lugar,
pues, sufre un susto tremendo al darse cuenta de que empieza a levantar pequeños pedazos de material que se encontraba en la mesa, los ya mencionados, el polvo, el cabello, y pues al principio él pensó que se trataba de un fenómeno mágico, que era una cuestión provocada por sus dioses griegos, ¿no? Esto pues le llamó mucho la atención y se convierte en el primer contacto que tiene el ser humano con un fenómeno relacionado con esta energía, pues hasta ese momento misteriosa. Así que el primer contacto que tiene el ser humano con este fenómeno es a través del ámbar. Por lo tanto, cualquier material que se comportaba como el ámbar se decía que estaba electrizado, pero tomando el contexto como si se tratara de algo mágico, algo sobrenatural. Bueno, pues este personaje se llamaba Tales y vivía en un pequeño pueblo de Grecia llamado Mileto. Por eso sus vecinos lo conocían como Don Tales de Mileto. Esto que les estoy contando ocurrió aproximadamente en el año 600 a.C. Bueno, de hecho, esta es una reinterpretación de la historia. Realmente ninguno de nosotros estuvo presente para ver cómo ocurrió. Sin embargo, muchos están de acuerdo en que Tales de Mileto descubrió estos fenómenos eléctricos casi por accidente. Antes que nada, quiero recordarles que esto no es una clase de historia ni una clase de física o de química. Se trata de electricidad para electricistas. Así que vamos a tocar estos temas de una manera ligera e incluso chusca para que de una manera amena vayamos entrando en contexto de esta historia. Aunque se dice que Tales de Mileto no dejó nada por escrito, sus conocimientos fueron documentados y registrados por filósofos e historiadores contemporáneos a él. De esa manera, ese conocimiento no se perdió. Bueno, sabemos que los griegos fueron conquistados por el Imperio Romano. Este tuvo un auge muy grande, pero también una caída. Y después de esta caída, que fue causada por las invasiones de los bárbaros, ocurrió una época de la humanidad que es conocida como el oscurantismo, la Edad Media. Durante este tiempo, pues, todo el conocimiento de los griegos prácticamente se perdió y de esta manera, pues, no se supo nada de ello durante mucho tiempo. Bueno, no estaba realmente perdido. Mucho de este conocimiento se conservó en algunos monasterios, de manera que con el tiempo pudo darse a conocer nuevamente. Fue en el año 1600 después de Cristo. Fíjense, estábamos hablando primero del año 600 antes de Cristo, ahora el año 1600 después de Cristo, prácticamente 2200 años después, que cierto personaje llamado William Gilbert se encontró nuevamente con este conocimiento que había descubierto Tales de Mileto. William Gilbert llega a convertirse en médico y científico de la corte real en Inglaterra y la reina le encarga que haga más eficientes las brújulas para mejorar la navegación de sus barcos. Así que William Gilbert se pone a estudiar el fenómeno de los imanes y es como llega a relacionarlo con los descubrimientos de Tales de Mileto. Resulta que William Gilbert se interesa mucho por estos fenómenos y comienza a experimentar. Se dedica a investigar si existían algunos otros materiales que pudieran compartir esta propiedad. Así que se la pasa frotando diferentes materiales y los va clasificando entre los que se comportan como el ámbar y los que no se comportan como el ámbar. De esta manera realiza la primera clasificación de los materiales según se comportaran o no como el ámbar. Él los clasifica entre eléctricos si se comportaban como el ámbar y no eléctricos si hacían lo contrario. Actualmente tenemos nuestros materiales aislantes y conductores respondiendo de alguna manera a esta clasificación. De hecho, fue William Gilbert quien bautizó a la fuerza de atracción que resulta de la fricción de los objetos como fuerza eléctrica. Esto lo hizo en honor al ámbar, el nombre griego del ámbar, que de hecho es electrón, como vimos hace un rato.
Un dato curioso es que los materiales que se comportan como el ámbar al ser frotados y reciben el nombre de materiales eléctricos, en realidad son muy malos conductores. Entre ellos tenemos al vidrio, a la resina, a la cerámica, a la madera. Por otro lado, los materiales que son malísimos a la hora de atraer objetos después de ser frotados, ahora los conocemos como materiales conductores. Entre ellos tenemos a los metales como el cobre. Si quieres conocer un poco más detalles de Mileto, William Gilbert y otros personajes, te invito a que leas sobre ellos en mi blog. Podrás encontrar el enlace en el primer comentario. Se preguntarán, ¿por qué tenemos que conocer sobre estos personajes y lo que hicieron? Bueno, pues resulta que para poder controlar la electricidad, primero tenemos que comprenderla. Y estudiando lo que estos personajes lograron, podemos fácilmente comprender mucho del comportamiento de la electricidad. Además de sus descubrimientos, algunos de sus nombres fueron aplicados a las magnitudes eléctricas que vamos a estar manejando, de manera que es bueno conocer cuál fue su obra y por qué sus apellidos se usan ahora como unidades de medida. El siguiente avance en la historia de la electricidad se le atribuye al señor Otto von Guericke, un alemán que en el año 1663 construyó la que está considerada la primera máquina eléctrica del mundo. Alrededor del siglo XVII, los investigadores ya sabían que se podía producir esta carga estática gracias a la fricción, tal como lo había descubierto en su momento Tales de Mileto. También sabían que gracias a William Gilbert se conocían materiales que lo podían hacer de manera más o menos eficiente. Sin embargo, lo que pretendían era conseguir que esto se diera de una manera más constante, menos efímera. Esto se logró gracias a la máquina que inventó en 1663 Otto von Guericke. Fíjense algo curioso. William Gilbert realiza su descubrimiento, o su clasificación más bien, en el año 1600 y Otto von Guericke en el año 1663. 63 años después. Se dice rápido, pero pues es prácticamente una vida, ¿no? Entonces, ese descubrimiento no fue inmediato, sino que tuvo que pasar bastante tiempo para que se diera paso a otro avance. ¿Qué es lo que hizo el señor Otto von Guericke? Resulta que esta máquina eléctrica funcionaba por medio de una manivela que hacía girar una bola de azufre contra una superficie de cuero. Esto la iba electrizando, la iba haciendo que se convirtiera en un material que se comportara similar al ámbar, o sea, iba acumulando, vamos a llamarla así, magia, de manera que al acercar la mano a esta superficie de azufre, saltaban pequeñas chispas o arcos eléctricos similares a los relámpagos del cielo, pero a una escala mucho menor. De hecho, la máquina de Guericke era capaz de producir pequeñas chispas o arcos eléctricos que incluso eran visibles en la oscuridad. Esto le llevó a pensar que los relámpagos incluso también eran chispas eléctricas. Esto era una curiosidad en su tiempo, no era un invento, una máquina que fuera a tener una utilidad práctica inmediata. Es decir, cuando uno dice Otto von Guericke construyó la primera máquina eléctrica del mundo, hay quien puede pensar que pues, se trataba de algún aparato de los que realmente usamos para nuestras comodidades. Pero no, William Gilbert no inventó el televisor, no inventó, pues obviamente, la computadora o el celular o el aire acondicionado. Él inventó únicamente una máquina que podía acumular magia a través de un fenómeno que conocemos como la fricción. De hecho, el mismo fenómeno con el que Tales de Mileto y William Gilbert hicieron sus descubrimientos. Después de que Otto von Guericke demostró que podía producir más magia gracias a su máquina, otras personas intentaron de alguna manera controlar este fenómeno. Tuvieron que pasar prácticamente 83 años para que se diera otro avance en la historia de la electricidad. Después de que Otto von Guericke hubiera demostrado que se podía producir más magia a través de su máquina, otros personajes también trataron de controlar este fenómeno. Aproximadamente en el año 1746,
un holandés llamado Peter von Mussenbroek tuvo un sueño. Él quería embotellar la magia, ya teniéndola en la botella poder llevarla a cualquier otro lado. ¿Será que lo logró? ¿Cómo intentaba Mussenbroek embotellar la magia? Resulta que en el interior de la botella introdujo unos trozos de estaño, tapó la botella con un corcho para que pues, la magia se pudiera mantener contenida y pasó una varilla a través del corcho que tuviera contacto con el estaño del interior. En la parte de afuera puso una banda a forma de manera de etiqueta sobre la botella, también de estaño, de manera que teníamos metal en el interior y metal en el exterior, separados por la superficie del vidrio. En la varilla, en el exterior, tenía una esfera de ebonita. La ebonita es una madera muy dura que al ser frotada, o sea, al estar expuesta al fenómeno de la fricción, pues acumula carga, acumula esta magia de la que se estaba hablando en ese tiempo. Resulta que Mussenbroek no encontraba la manera de demostrar si realmente estaba embotellando la magia. Se dice que se pasó días, semanas, meses por medio de fricción intentando acumular magia en el interior de la botella. Sin embargo, no lograba demostrar si lo había logrado. Un día, ya fastidiado de no poder demostrar nada, le dice a uno de sus ayudantes que tomara la botella y la tirara. Así que viene el ayudante, toma la botella por la parte del exterior cubierta de estaño, accidentalmente toca la varilla de bonita. ¿Y qué creen que sucedió? Pues se dice que inventó los primeros peinados punk. Recibió una descarga tal que de esa manera quedó demostrado que sí habían logrado acumular magia en el interior. Este invento es conocido como la botella de Leyden, ya que este era el nombre del pueblo en el que vivía Mussenbroek. Actualmente todos contamos con botellas de Leyden en nuestras casas, sin saberlo. Resulta que actualmente las conocemos como condensadores o capacitores, como este que tengo aquí, de un equipo de aire acondicionado. Los tenemos de hecho en ventiladores, refrigeradores, motores monofásicos de bombas de agua, lo tenemos en lámparas fluorescentes, lámparas de LED, componentes de equipos electrónicos, etc. Claro que en su momento Mussenbroek no tenía ni idea de que fueran a llegar a existir estos aparatos, ni de que su invento fuera a aplicarse en ellos. Aquí les muestro un ejemplo de un capacitor de un ventilador. 1746, y su invento lo seguimos usando hasta nuestros días. Si se han dado cuenta, todos estos personajes han sido europeos. Tenemos a Tales de Mileto en la antigua Grecia, a Otto von Guericke en Alemania y a Pieter van Mussenbroek en Holanda. Sin embargo, el siguiente personaje vivió del otro lado del océano, en una de aquellas 13 pequeñas colonias que se formaron por los inmigrantes europeos a orillas del Atlántico. Este personaje es muy famoso, se trata de Benjamin Franklin. Franklin ya se había enterado que Mussenbroek había logrado embotellar la magia, así que se pone a pensar de esta manera: si este señor Mussenbroek logró embotellar la magia, ¿no será que esta magia se comporta entonces como el agua? ¿Y cómo se comporta el agua? Bueno, no solamente ocupa el volumen del recipiente que la contiene, sino que también se puede desplazar. Se desplaza a través de tuberías, por ejemplo, en el agua de los ríos, o bien por medio de acueductos. Entonces, Benjamin Franklin se propone demostrar que esta magia se comporta como el agua, es decir, que puede desplazarse de un punto a otro. Y resulta que Benjamin Franklin relaciona estas chispas o arcos eléctricos de las primeras máquinas o de los capacitores que ya existían en ese tiempo en forma de la botella de Leyden con los rayos que caían de las tormentas eléctricas.
Así que él considera que estos rayos están hechos de la misma magia y si podían ser conducidos, entonces podía demostrar que esta magia se comportaba prácticamente como cualquier fluido. Y es como idea su famoso experimento de la cometa. Imagínense que un día de mucha lluvia, tormenta eléctrica, estamos nosotros camino de nuestra casa. ¿Qué es lo primero que se nos ocurre estando cerca? Pues normalmente entrar rápidamente a la casa, cerrar las ventanas, cerrar las puertas para que el agua no entre y no nos mojemos. Imagínense que mientras ustedes cierran una ventana, notan que uno de sus vecinos pasa corriendo bajo la lluvia, bajo la tormenta y en una mano sostiene un papalote, una cometa. Pues lo primero que pensamos que pues el vecino se volvió loco, ¿no? Resulta que lo mismo habrán pensado los vecinos de Benjamin Franklin cuando lo vieron corriendo en la calle con una cometa en la mano. Pero esta cometa tenía una regla especial. Estaba sujeta con una cadena de metal y en el otro extremo, antes del mango de madera, Benjamin Franklin sujetó una llave de fierro, de manera que si se llegaba a demostrar que la energía viajaba de un punto a otro, esta llave se iba a calentar. Pues se dice que arriesgando la vida y recibiendo la descarga, logró demostrar este principio, de manera que la descarga viajó a través de la cadena y logró calentar la llave que se encontraba en el otro extremo. De esta manera Benjamin Franklin logró demostrar que esta magia se comportaba como un fluido, o sea que era capaz de transportarse a través de un material de un punto a otro. Actualmente este principio nos es muy útil para comprender el comportamiento de la electricidad, es decir, para nosotros la electricidad se va a comportar como el agua. Sin embargo, Franklin también cometió algunos errores, en particular con respecto al sentido de desplazamiento de la magia. Franklin no solamente era un investigador de los fenómenos naturales, también era poeta, ingeniero, escritor y, en este caso, lo que nos interesa, que también era economista. Así que él establece esta idea. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos, pues ahora sí que dinero, ¿no? Dinero en el bolsillo? Nos sentimos contentos, nos sentimos con un ánimo positivo. Pues bien, Franklin pensaba que en el punto en donde había mucha magia era el extremo positivo. Por otro lado, si no tenemos dinero, pues ¿cuál es nuestro estado de ánimo? ¿No? Estamos tristes, estamos enojados, es un estado de ánimo negativo. Así que Franklin pensaba que donde hacía falta la magia era el extremo negativo. Entonces él pensaba que el desplazamiento de la electricidad era del positivo hacia el negativo. Actualmente sabemos que esta magia está formada por partículas. Las partículas mágicas en realidad son la carga negativa y que donde hay muchas en realidad es el extremo negativo y donde hay pocas el extremo positivo, así que el desplazamiento se da del negativo hacia el positivo. Sin embargo, esta forma de pensar prevaleció durante muchos años. Actualmente es conocida como el error de Franklin, pero esa manera de pensar del desplazamiento de la electricidad dominó durante muchísimo tiempo. Pero un acierto que sí tuvo Franklin es darle una utilidad práctica a este descubrimiento. Resulta que él se da cuenta que en una de las torres de la iglesia en el pueblo donde él vivía, los rayos constantemente caían y dañaban la torre. Así que a él se le ocurre colocar un conductor en forma de varilla más alto que la torre, de manera que cuando el rayo cayera, este conductor funcionara como una especie de río donde se condujera este fluido y pudiera llegar al otro extremo sin dañar la torre. De esa manera, Benjamin Franklin inventa lo que conocemos actualmente como el pararrayos. Actualmente esos pararrayos se han mejorado bastante, pero este primer pararrayo de Franklin está considerado como el tatarabuelo de nuestros modernos sistemas de puesta a tierra. Aquí podemos ver en esta imagen a Benjamin Franklin tratando de captar el rayo. Seguramente el personaje que está junto a él es su compadre tratando de disuadirlo de que se vaya a electrocutar en la tormenta. Algo curioso,
el artista pintó a los pies de Benjamin Franklin una botellita de Leyden. El siguiente paso ocurre unos 25 años después, aproximadamente en el año 1777, y ocurre a manos del científico francés Charles Coulomb. Él se pone a pensar, si esta magia se comporta precisamente como el agua, ¿qué es lo que hace que el agua se mueva? Posiblemente lo mismo hace que esta magia se llegue a mover. Y pues ya se sabía que el agua se mueve gracias a una fuerza que es la fuerza de la gravedad. Es decir, los objetos, en este caso el agua, se mueve por la fuerza de la gravedad. Entonces se pone a pensar que tal vez exista también una fuerza que sea la causante de que este fluido mágico se pueda desplazar de un lugar a otro. Así es que Charles Coulomb se pone a estudiar precisamente la fuerza. Pero no crean que Charles Coulomb se convirtió al final en un Jedi. Lo que hizo fue construir una maquinita, una balanza especial, que era capaz de medir esta fuerza de atracción y repulsión. Al final de cuentas, logró establecer una ecuación matemática que a lo mejor fue el coco de muchos de nosotros estudiándolo en la secundaria o en la preparatoria. Por eso es que, les repito, esta no es una plática de matemáticas ni de física, no, es más bien electricidad para electricistas. Lo que a mí en este caso me interesa es que ustedes comprendan el sentido o lo que quiere darnos a entender esta ecuación y de esa manera más adelante poder aplicarlo a nuestras instalaciones eléctricas. ¿Qué es lo que nos da a entender esta ecuación? Para ello voy a ponerles un ejemplo. Vamos a suponer que estamos sentados junto a una ventana y tenemos vista hacia una mesa que alguien colocó en el jardín y notamos que en medio de la mesa hay un plato de comida, posiblemente una botana. Imagínense la botana que más les guste. ¿Cuál creen que sería nuestra reacción? Muy posiblemente nos entre la curiosidad y iremos a ver, pues, preguntándonos qué hace un plato de botana en medio del jardín, en una mesa que no sabemos de dónde salió. Bueno, un momento después notamos que ya no es uno, que son varios platos de botanitas en la mesa. Supongamos que notamos esto y seguramente sentiremos que aumenta nuestra curiosidad. Posteriormente notamos que ahora son más platos y ahora ya no es solo botana, ya son platos de comida. Posiblemente, pues imagínense la comida que más les guste. Ya tengo hambre, de hecho, con este ejemplo. Imaginemos que también están bebidas, refrescos, aguas de sabores, cerveza, no sé, lo que a ustedes más les guste. Y notamos que ya ahora hay una cantidad mayor. Nuestra curiosidad seguramente va en aumento. Es más, posiblemente ya nos empiece a dar ganas de levantarnos y caminar hacia el jardín para averiguar qué está pasando, ¿verdad? Bueno, vamos un paso más allá. Supongamos que vemos a través de la ventana, notamos la mesa llena de comida y ahora hay un letrero que dice exclusivo para, imagínense el nombre de ustedes. Es decir, esa mesa la han dispuesto para ustedes. Y si ya hay hambre, muy probablemente algunos hasta brinquemos la ventana para llegar hasta la mesa y poder empezar a comer lo que tenemos ahí. ¿Qué es lo que fue creciendo entonces? Por un lado fue creciendo la cantidad de comida y por otro fue creciendo la fuerza de atracción. Bueno, ahora vamos a suponer lo siguiente. Aún no hemos ido a la mesa de comida, pero vemos que ahora está más lejos, ya no está junto a la ventana, ahora está más lejos. Supongamos que ya no está a unos cuantos metros, que ahora nos la han dejado unos 5 metros, por ejemplo. ¿Qué es lo que va disminuyendo? Tal vez va disminuyendo un poco nuestra curiosidad. Ahora, supongamos que viramos a ver a la ventana y notamos que la mesa ya no está a unos 5 metros, tal vez está ahora a unos 10 metros. Es más, ahora supongamos que está a unos 20, 30, 50 metros. ¿Qué es lo que va a ir disminuyendo en este caso? Ahora nuestra fuerza de curiosidad, nuestra fuerza de atracción va disminuyendo. Es más, si se llega a dar el caso que ya ni siquiera quede a la vista la mesa, seguramente que la fuerza de atracción desaparece. Ahora, ¿qué es lo que notamos? Que conforme va aumentando la distancia, la fuerza de atracción
disminuye tremendamente. Muy bien, pues a grandes rasgos esto es lo que quiso dar a entender Charles Coulomb con su ecuación, que conforme los objetos van aumentando en un punto, y en este caso ya sabemos que estos objetos son para nosotros partículas eléctricas, notamos que cuando van aumentando en un extremo, pues la fuerza de atracción va en aumento. Por otro lado, si la distancia entre estas cargas va en aumento, la fuerza de atracción disminuye. Nuevamente, aumenta la carga, aumenta la fuerza de atracción. Aumenta la distancia, disminuye la fuerza de atracción. Este descubrimiento tiene muchas aplicaciones en el estudio de las cargas eléctricas y en nuestro caso en particular nos va a ayudar a entender también un poco cuál es el fenómeno que ocurre cuando va aumentando la distancia de una carga a otra. Vamos a notar que existe un fenómeno que vamos a conocer como caída de tensión o caída de voltaje en muchas ocasiones. Esto no es otra cosa que una disminución de la fuerza que logra impulsar a las cargas de un punto a otro. De hecho, vamos a notar que lo que nosotros conocemos como voltaje o tensión no es otra cosa que un nombre dado a la fuerza. Así como tenemos en plomería una fuerza llamada presión, en electricidad tenemos su equivalente, esta fuerza se va a llamar tensión. Porque acuérdense que en plomería el agua se mueve empujada por la fuerza de gravedad, por lo tanto es una fuerza de empuje, una fuerza de presión. Pero en electricidad esta fuerza más bien es de atraer, de jalar hacia nosotros las partículas. Por lo tanto es una fuerza de tensión. El siguiente descubrimiento de hecho es un parteaguas en la historia de la electricidad. Si nos damos cuenta, hasta Charles Coulomb, la manera principal de conseguir carga eléctrica era ya sea por fricción directa o acumulándola por medios que estaban basados de hecho en la fricción. El científico que logra este parteaguas en la historia de la electricidad es el científico italiano Alessandro Volta, aproximadamente en el año 1794. Resulta que el conde Alessandro Volta, buscando una forma alternativa a la fricción, se pone a estudiar el efecto de ciertas sustancias sobre los materiales, de manera que él inventa un sistema a base de una pila, un recipiente lleno de un medio químico, y introduce dos materiales, dos metales en el interior, de manera que va notando el comportamiento entre ellos. Lo que hizo el conde Volta fue estudiar el comportamiento de los materiales en el interior de un medio químico. ¿Qué es un medio químico? Bueno, pues un medio químico es prácticamente cualquier sustancia. El agua es un medio químico, el aire es un medio químico, la tierra misma, el suelo, es un medio químico. Bueno, el conde Volta usa en particular los medios químicos que notó que eran más eficientes. En este caso, pues utilizó los ácidos. Vamos a suponer que tenemos un recipiente en el cual introducimos dos metales distintos. Pueden ser, por ejemplo, fierro o zinc, fierro o cobre, cobre o zinc, en fin, el requisito es que sean dos metales distintos. Ahora imaginemos que ambos contienen la misma cantidad de partículas mágicas. Vamos a suponer, solo por dar un número cualquiera, que cada uno de ellos tiene 100 partículas mágicas en cada extremo. Es decir, existe un equilibrio. Sin embargo, notamos que el medio químico comienza a tomar partículas de uno de ellos, es decir, se empieza a comportar como una especie de bandolero que empieza a robar partículas de uno de los extremos. De esa manera, el medio químico empieza a ganar partículas que uno de los extremos comienza a perder. Al empezar a perder partículas, en este caso de un valor negativo, pues empieza a predominar el valor positivo. No porque haya ahora más partículas positivas, sino porque más bien perdió partículas negativas. Ahora bien, el otro material resulta que es mucho más
vivo, mucho más, vamos a llamarlo así, como decimos coloquialmente en México, más gandalla que el otro material. ¿Sí? En vez de perderlas, se las empieza a robar ahora al medio químico. Literalmente es, como decimos, ladrón que roba ladrón. Ahora, al ir tomando las partículas, empieza a ganarlas, de manera que si antes tenía 100 y ahora posiblemente tiene 150, mientras que el extremo que antes tenía 100, ahora tendrá menos. Supongamos que se quedó con solamente 50. Si un extremo se quedó con 50 y el otro ahora ganó 150, vemos que se da una diferencia entre la cantidad de partículas en cada uno de los extremos. Esto más adelante vamos a ver que recibe el nombre de diferencia de potencial y es otra forma de llamarle a el voltaje. ¿Qué ocurre si conectamos un alambre que une los dos extremos? Bueno, para empezar va a ocurrir un cortocircuito porque no tenemos una carga de por medio. Vamos a notar que ahora las partículas que estaban acumuladas en exceso en el extremo que se convirtió en el polo negativo comienzan a viajar ahora hacia el extremo donde hacen falta para volver a completar el equilibrio. Recordemos que la naturaleza siempre busca el equilibrio y al buscarlo, en este caso va a provocar un movimiento que va a lograr estabilizar el sistema. Sin embargo, como el material original aún se encuentra en contacto con el medio químico, nuevamente vuelve a perder partículas que a su vez le quita el segundo trozo de metal y se vuelve a mover a través del alambre de manera que se da un ciclo, un movimiento continuo. De esa manera se cumple el principio de que se establece un equilibrio y se da un movimiento continuo, se forma un circuito. Este tipo de movimiento se conoce como corriente directa. Bueno, este dispositivo que conocemos ahora como una pila eléctrica, lo usamos como nuestra principal fuente de corriente directa en muchas aplicaciones, como por ejemplo en juguetes, en teléfonos celulares, en automóviles y recientemente ya para integrarlo a sistemas de energías alternativas. Les había dicho que este era un sistema parteaguas en la historia de la electricidad porque ahora ya no dependíamos de la fricción. De hecho, un objeto cargado por fricción pierde la carga al momento de entrar en contacto con otro. Sin embargo, la pila de volta mantiene la carga mientras se esté formando el ciclo de movimiento. Adicional a eso, si tenemos una pila que no esté trabajando, no está funcionando, decimos que esta pila tiene un potencial eléctrico. No está funcionando directamente, por lo tanto tiene la capacidad o el potencial de funcionar más adelante. Es decir, tiene fuerza potencial almacenada. Pero luego ocurre otro parteaguas en la historia de la electricidad. Tenemos al señor Michael Faraday. Aproximadamente del año 1821, Faraday intenta descubrir otra manera diferente a los medios químicos para producir electricidad. Tal vez no quería quemarse con los ácidos, así que él busca otra alternativa a lo que viene siendo la generación de energía eléctrica. Ahora bien, él se da cuenta de que si lo que se trata es producir fuerza, ¿qué otra manera de producir fuerza tenemos en la naturaleza que sea distinta a, en este caso, la fricción o los medios químicos? Pues, como habíamos notado hace un rato, la gravedad es la fuerza por excelencia que logra mover al agua. Así que se pone a pensar, ¿existirá alguna fuerza similar a la gravedad que pueda mover también estas partículas mágicas? Pues bien, él llega a la conclusión de que la fuerza que es equivalente en pequeño es la que proporcionan los imanes. Es más, ahora sabemos que la Tierra es prácticamente un imán gigante. Así que él toma un imán y empieza a experimentar con la forma en la que produce esta fuerza. Vamos a ver lo siguiente. Si tomamos un imán y lo colocamos sobre un alambre y lo movemos
La forma natural en que movemos la mano es en vaivén, de ida y vuelta. Vamos a notar que la fuerza que produce el imán es capaz de atraer a estas partículas mágicas como si se tratara de partículas metálicas, muy similar a como cuando atraemos con un imán las partículas de limadura de hierro. Pero ahora las partículas son atraídas hacia un extremo y luego hacia otro gracias al movimiento de vaivén de la mano. Este tipo de movimiento ya no es un movimiento directo, ya no es un movimiento que cambie de sentido. Ahora notamos que existe un cambio de sentido en el desplazamiento de las partículas. Este tipo de movimiento ahora recibe el nombre de movimiento alterno, es decir, lo que más adelante vamos a conocer como corriente alterna. Sin embargo, la fuerza que genera un solo alambre es limitada, así que a Faraday se le ocurre enrollar el alambre para hacerlo virtualmente más grueso y que tenga una mayor superficie de contacto con el imán. De esa manera inventa lo que sería la primera bobina y gracias a ello desarrolla lo que sería el primer generador de energía eléctrica basado en principios magnéticos. Este método lo conocemos ahora como inducción electromagnética. Gracias a su contribución, Volta recibió el honor de tener su apellido en una unidad de medida muy importante para nosotros. La unidad de tensión eléctrica, de hecho, es el voltio. Y a la fuerza que pone en movimiento la electricidad la conocemos coloquialmente como voltaje. Unos 3 años después, la siguiente contribución la desarrolla un científico francés llamado André-Marie Ampère. Ampère se pone a investigar el comportamiento de ciertos materiales bajo los efectos de una corriente eléctrica. Él descubre que la corriente eléctrica no solamente puede ser producida por un campo magnético, sino que también genera un campo electromagnético. De hecho, gracias a ello logra inventar un aparato para poder medir este campo. Este aparato es un prototipo que algún día nos heredaría la forma del amperímetro que actualmente utilizamos y que forma parte de los multímetros, que son aparatos que vamos a utilizar y vamos a explicar su funcionamiento en algún posterior video. También Ampère tuvo el honor de heredar su apellido a una unidad de medida muy importante para nosotros, que es la unidad de la corriente eléctrica. Esta unidad recibe el nombre de ampere o amperio. Unos 4 años después tenemos ahora al científico alemán Georg Simon Ohm, quien se pone a estudiar el efecto de la corriente eléctrica sobre los objetos. Sin embargo, lo hace desde otro aspecto y llega a desarrollar una fórmula matemática que, no se preocupen, tampoco vamos a ver a detalle, así como con la ley de Coulomb. Vamos a ver nada más cuál es la esencia de esta fórmula matemática. Esta formulita que descubre el señor Ohm relaciona 4 aspectos. Primero que nada, el material. Para entender cómo afecta el material a una corriente eléctrica, vamos a compararlo con el comportamiento del agua dentro de una tubería. Para entender qué tiene que ver el material, vamos a suponer que existen 3 tuberías de 3 diferentes materiales para transportar la misma cantidad de agua. La primera vamos a imaginarla de fierro galvanizado. Si conocen la tubería de fierro galvanizado, sabrán que las paredes en su interior son muy ásperas, muy porosas. Por lo tanto, cuando el agua fluye en su interior, esta presenta un fenómeno conocido en plomería como fricción, y de hecho, esta fricción le va ocasionando dificultad al agua a la hora de moverse. Se va a mover, se va a desplazar, pero la porosidad de las paredes le va a causar cierta dificultad al desplazamiento. Por otro lado, tenemos una tubería tal vez de cobre. Cuando el agua fluye a través de la tubería de cobre, pues fluye de una manera más eficiente. Esto porque la pared es un poco más lisa. Sin embargo, si la vemos al microscopio, notaremos que existe cierta porosidad, es decir, no es una superficie completamente pulida. Por el contrario, si tomamos una tubería de resina, por ejemplo de CPVC, vamos a notar que al ser una tubería hecha por el proceso de extrusión, es una tubería mucho más lisa y por lo tanto el agua
vamos a decirlo así, se resbala mucho más fácil al pasar por la superficie. De esa manera, dependiendo del material que utilicemos, vamos a tener una mayor o menor dificultad al movimiento del fluido. Algo similar ocurre en electricidad. Cuando las partículas viajan en el interior de los materiales, van a encontrar que ciertos materiales tienen una mayor o menor resistencia al paso de estas partículas. Por lo tanto, tenemos materiales como el aluminio que no son tan eficientes a la hora de transportar las partículas, pero tenemos a otros como el cobre, como la plata o el oro, que son extremadamente eficientes a la hora de transportar. Por otro lado, tenemos a materiales que son muy eficientes, como por ejemplo el cobre, la plata o el oro, que ofrecen muy poca dificultad al paso de estas partículas eléctricas. Otro aspecto importante que menciona la fórmula viene siendo la distancia. Algo similar a lo que platicábamos cuando hablábamos de la diferencia que ocurre al momento de separar las cargas en la ley de Coulomb. Mientras más lejos se encuentre, menor fuerza de atracción vamos a experimentar. Bueno, algo similar vamos a tener en plomería. Si tenemos un mueble muy cerca del tinaco, la presión que ejerce el agua sobre el mueble permite que ésta llegue con bastante eficiencia. Pero si alejamos ese mueble unos 30 metros, por ejemplo, vamos a notar que el agua ya no llega con la misma fuerza. De hecho, posiblemente ni siquiera llegue. De esta manera vemos que, así como la presión es afectada por la distancia, del mismo modo la tensión eléctrica también es afectada por la distancia a la que se encuentran mis salidas. Entonces, la longitud del material conductor también es determinante a la hora de considerar la resistencia hacia la corriente eléctrica. En plomería, si queremos compensar esta distancia, normalmente lo que hacemos es aumentar el diámetro de la tubería. Pues algo similar ocurre en electricidad. Si nosotros aumentamos el diámetro, vamos a notar que la resistencia a la corriente disminuye. Por otro lado, si tenemos un diámetro muy pequeño, vamos a notar que la resistencia a la corriente aumenta. Para entender el cuarto aspecto, vamos a poner el siguiente ejemplo, que ya no tiene nada que ver con plomería, de hecho. Vamos a imaginar que nos invitan a participar en una carrera y nos dicen que la primera etapa consiste en correr a través de un bosque muy frondoso, muy fresco, a las 6 de la mañana, una hora que también suele ser bastante fresca. Por lo tanto, ¿cómo creen que sea nuestro rendimiento durante esa etapa de la carrera? Muy posiblemente, y al estar bastante frescos y bastante sombreados, tengamos un desempeño eficiente. Sin embargo, nos dicen luego que la siguiente etapa va a ser a las 3 de la tarde en un terreno bastante desértico. Por lo tanto, seguramente vamos a tener un desempeño mucho más difícil, es decir, nos va a costar más trabajo correr, principalmente debido a la temperatura del lugar. De esa manera, George Simon Ohm se dio cuenta de que la temperatura también era importante a la hora de establecer la resistencia eléctrica de los materiales. De esa manera ya tenemos los 4 aspectos que afectan la resistencia eléctrica de un material. Tenemos la naturaleza del material mismo, tenemos la longitud del material conductor, tenemos el diámetro del material conductor y, por último, la temperatura a la que esté sometido este material. Pero esta no fue la única contribución de Ohm. De hecho, nos heredó otra fórmula que vamos a ver también más adelante, que relaciona esta resistencia eléctrica con las otras 2 magnitudes que hemos mencionado, que viene siendo la tensión eléctrica o fuerza y la corriente eléctrica misma. Esta relación es conocida como la ley de Ohm. El siguiente descubrimiento ocurrió en Inglaterra unos 16 años después, de la mano del investigador James Prescott Joule. Joule descubrió que una corriente eléctrica fluyendo a través de un conductor producía calor, producía un aumento de temperatura, y este fenómeno actualmente lo conocemos como efecto Joule. De hecho,
El aumento de temperatura, como hemos visto anteriormente con George Simon Ohm, produce un aumento de la resistencia eléctrica. Por lo tanto, el efecto Joule es prácticamente nocivo para las instalaciones eléctricas. Al aumentar la temperatura, puede provocar caídas de tensión. Bastante de lo que vamos a estar viendo en los siguientes videos es precisamente cómo evitar o cómo al menos minimizar los efectos de este fenómeno para que las instalaciones eléctricas sean más eficientes y más seguras. Como quien dice, en esta película el enemigo a vencer es el efecto Joule. Un par de años después, el siguiente descubrimiento ocurre gracias al investigador Gustav Kirchhoff. Kirchhoff, estudiando el comportamiento de la corriente eléctrica, descubre o más bien desarrolla dos leyes que son fundamentales para nuestro estudio de la electricidad, en particular de los circuitos en paralelo. No las voy a explicar en este momento, eso va a quedar para videos posteriores. Sin embargo, lo que sí voy a mencionar es que en esencia nos habla de que la electricidad que entra por un punto de un circuito es en esencia la misma electricidad que debe salir por otro punto. Es decir, que la suma de las corrientes que entran debe ser igual a la suma de las corrientes que salen. El siguiente personaje también hizo una contribución muy importante a nuestras instalaciones eléctricas. Creo que no necesita presentación. Thomas Alva Edison, a quien se le atribuye haber patentado la bombilla eléctrica. De esa manera, la iluminación que antiguamente era por medio de gas, ahora se podía realizar por medio de energía eléctrica. Algo que también muchos sabemos ahora es que Thomas Edison era impulsor del tipo de corriente generado por los sistemas de corriente directa, como las pilas o los acumuladores. Y esto le llegó a entrar en conflicto con el último personaje del que vamos a hablar hoy, que tampoco creo que necesite presentación, el señor Nikola Tesla. Sabemos que Tesla, junto con Westinghouse, desarrollaron la corriente alterna, que es la que tenemos hasta nuestros días. Sabemos que gracias a Nikola Tesla, que junto con Westinghouse desarrolló los generadores de corriente alterna, podemos contar con energía eléctrica en nuestros hogares. A fines del siglo XIX ya se podía producir energía eléctrica para alimentar algunos edificios y sobre todo para alumbrado público. Una de las primeras ciudades en recibir energía eléctrica gracias a un generador fue precisamente la ciudad de Buffalo, gracias al generador que Tesla construyó en las cataratas del Niágara. De esa manera comienza la época de las instalaciones eléctricas. Fíjense, estamos hablando de una historia que comienza en el 600 a.C. y termina prácticamente en el año 1888. Una historia en donde no contábamos con instalaciones eléctricas durante bastantes siglos. Pero las primeras instalaciones eléctricas no se desarrollaron para vivienda. Eran principalmente para algunas aplicaciones industriales, sobre todo la minería. Al menos en México, las primeras instalaciones eléctricas eran precisamente para alimentar minas. Es hasta mediados del siglo XX cuando se comienzan ya a desarrollar instalaciones eléctricas para alimentar vivienda en masa, y es cuando ya empezamos a hablar ya de instalaciones eléctricas residenciales o para el hogar. Estamos hablando de que las instalaciones eléctricas residenciales no tienen ni siquiera 100 años, tendrán cuando mucho unos 70, 80 años. Entonces, fíjense de algo tan curioso, nos hemos vuelto tan dependientes de ella en un lapso de tiempo histórico extremadamente corto. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido por la historia de la electricidad. Nos ha servido para ir conociendo algunos de los personajes y sobre todo para ir dando los antecedentes de muchos de los conceptos que vamos a notar más adelante en los diferentes aspectos de las instalaciones eléctricas. Así que si te ha gustado el video, dale un me gusta. Igual te invito a que te suscribas, que le des un clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que tengamos un nuevo video arriba. Muchas gracias nuevamente y nos vemos hasta el siguiente video.